Zoom 95.5 FM. La radio alternativa del desierto. Bienvenidos, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Esto es En la Radio con Aaron Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Bueno, pues bienvenido, muy buenas tardes, Salvador Ávila, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes, un saludo para ti, para toda la audiencia, que no auditorio, como les gusta repetir aquí. Así parece que lo hacen para molestarte. Yo creo que sí, ¿verdad? Decía auditorio. Bueno, no me molesta, pero bueno, lo correcto es audiencia. El auditorio es la parte física. Nuestro auditorio aquí, por ejemplo, es la cabina, ¿no? La cabina, esa cabina de Zoom, que si hablara mejor que bueno. Que la audiencia es quien escucha y ve, ¿no? Terrible. Esta cabina es histórica, bueno. Estamos en una cabina histórica. A ver, cuéntame, ¿qué hiciste aquí, Baqueto? Pues aquí la verdad estuve muy buenos programas con la mesa cafeína hace muchos años con don Carlos Moncada. Muy buenas discusiones, extraordinarias discusiones, donde siempre hubo mucha pasión con Natalia Vidales, Cepeda, ¿no? Natalia Vidales, que por cierto está invitada a un debate en el Instituto Nacional Electoral. Un encuentro con mujeres, bien. La invitaron y va a estar hablando allá. Pero está ¿no? mañana. Así medio, como que no entiende muy bien ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, dice que este gobierno es comunista. ¿De dónde? A uno le gustaría más que fuera izquierda, pero comunista, cabrón, híjole. No sabe entonces lo que es comunismo, ¿eh? Está muy claro. Yo se lo pregunté una vez por Facebook, en algún comentario que me hizo ahí, y pues yo le pregunté, señora Vidales, ¿me podría usted explicar qué es el comunismo? Yo soy amigo de mis amigos y soy amigo de Natalia. Si no estamos, pero eso no tiene nada que ver. Estamos hablando algo. ¿Cuál es el problema, hombre? Pues sí, ¿qué eso? ¿A poco te va a enemistar alguna cosa así? No. Además, a la señora, realmente yo no la conozco. Ella me seguía en Facebook. Creo que por ahí le cayó muy duro encima en ese comentario sobre una publicación que yo hice. Pues y ahí, no sé, la señora parece que me dejó ya de... ¿sí? Pero bueno, yo solamente le pregunté. Pues aquí estaba. O le pedí que si podía darme su definición de lo que era el comunismo. Pues aquí está. Nada más que alejado de eso, ¿no? Pero bueno, don Carlos Moncada, Natalia Vidales y tu servidor en la mesa cafeína con Carlos Aparicio. Y desapareció esa mesa, pero bueno, aquí estamos ahora contigo para hablar de algo muy interesante. Fíjate que una vez me tocó en esta Confederación de Gobernadores hace muchos años. Me tocó participar en algunos puntos de organización, una que se llevó en Nuevo Vallarta, ahora Playa Nayarit o Puerto Nayarit, no les gustó que se llamara Nuevo Vallarta, Riviera Nayarit, gracias Puma, y y me tocó parte de ciertas cosas que hacer ahí con los gobernadores. Y bueno, como tú sabes, hay gobernadores que ya se conocen, hicieron carrera legislativa juntos, pertenecieron a ciertos grupos de políticos, en fin, hay relaciones más cercanas que otras. En esos momentos de pausa de los ejercicios de la Confederación de Gobernadores, surgió una duda muy interesante, un poco divertida. ¿Qué es lo más difícil de ser gobernador? ¿Qué es lo más difícil de ser gobernador? ¿No? Y bueno, no faltó por ahí el idealista, pues los programas sociales. Eso es lo más difícil. Atender a la familia, que queda un poco relegada. En fin, una plática informal, relajada, más allá. Cada cual diciendo lo que pensaba desde su óptica personal, no institucional, sino personal, que era lo más complicado de ser gobernador. Yo creo que desde hace algunos años nos hemos dado cuenta con mucha claridad que lo más difícil de ser gobernador es dejar de serlo. Dejar de serlo porque... el famoso séptimo año. Pues como el famoso quinto partido, el dejar de ser gobernador... de la selección mexicana. Porque es muy probable que seas perseguido. Son alrededor de 18 extitulares de los ejecutivos estatales en los años recientes que han sido de una u otra manera señalados, denunciados y en algunos momentos, como es el motivo en comento del Bronco, detenidos y privados de la libertad. Yo recuerdo, me tocó conocer ya al Bronco como gobernador.
Y ahí fue algo que me llamó poderosamente la atención. E invitado por el Imparcial a los foros que organiza el Imparcial anualmente, que ahora por la pandemia están como en pausa, como la relación de México con España. Entonces, ahí vino el Bronco. En ese momento el presidente municipal era el Maloro. Y otro. me llamó mucho la atención la presentación del Bronco, porque evidentemente llegaba revestido con esta áurea, con esta ola, con esta frescura que tuvieron muy fuerte los candidatos llamados independientes. Aquellos candidatos que tuvieron un buen momento con Kumamoto, con Cloutier, algunos candidatos que tuvieron un movimiento social que parecía auténtico, que los llevó a posiciones de poder, incluido el Bronco, a pesar de su militancia de años en el Partido Revolucionario Institucional. Pero ahí me di cuenta en esa conferencia que él dio que no había nada. Y te voy a poner un ejemplo. Si Aeroméxico anuncia que sus vuelos llegan a las 8 de la mañana a Hermosillo y empiezan a llegar a las 8:10, a las 8:10, a las 8:30, tenemos un problema que no es de comunicación. Tenemos un problema de que no llegan puntual los aviones. Hay un problema grave. Y el Bronco, desde su campaña de independiente y lamentablemente en casi toda su trayectoria como gobernador, se recargó en la comunicación, se recargó en un modelo de comunicar gracioso, relajado, chabacano, ligero, en momentos agresivo. A la Fox, pues, ¿no? Muy parecido a lo de Vicente Fox. Que gustaba y agradaba, ¿no? Uh-huh. Incluso tan gustó y agradó que obtuvo los votos suficientes para llegar a ser gobernador. En esa conferencia que vino aquí en el Imparcial, vino acompañado de su director de comunicación social. Uh-huh. Y ahí la estrella, después de que el Bronco no traía algo que ofrecer, un programa que compartir, una experiencia que fuera provocadora e interesante, quedó relegado al segundo lugar. Uh-huh. Y la estrella de esa conferencia fue su director de comunicación social, no recuerdo el nombre, pero nos presentó. ¿Pero era regio también? ¿O? Sí, con una gorrita muy simpática, con lucecitas, apagaron las luces y es que fíjate cómo estamos hablando cuando no hay mucho que ofrecer. Así es. El error que se recarga en la comunicación. Generalmente se dice, es un error de comunicación cuando el problema es más grave. Cuando tú entiendes en una política pública que no está funcionando, que empiezan a señalar, es que es un error de comunicación o es que no se ha comunicado correctamente, es porque atrás hay una crisis monumental que es todo menos falta de comunicación o problemas de comunicación. Y cuando apagan las luces, empieza la música y entra este hombre con una gorra de colores y con una chamarra que encendía y apagaba, y al fondo Pedro Infante. No era Carlos Muñoz, el estimador ese. Sí, no lo dudo. A lo mejor. Es fácil encontrar las memorias del Universal. Sí. Y un video de Jorge Negrete y Pedro Infante parodiando esas coplas, ¿no? En unas declaraciones que habían tenido cruzadas el Bronco con López Obrador, ¿no? Entonces candidato o entonces miembro del PRD, si no mal recuerdo, o ya fundador de Morena y presidente de Morena posiblemente. Entonces te das cuenta que ahí había algo que no funcionaba, que no había una sustancia, que no había un programa, que era bluff, que era cartón, que era bla, 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 ¿no? Lamentablemente, en estos términos de comunicación, el Bronco, y es importante que tomemos en cuenta tres personajes, Rodrigo Medina, el Bronco y Samuel García. Uh-huh. Entonces, en estas puestas en escena, el Bronco lanza su Operación Tornado en el 2016, donde lleva a Rodrigo Medina precisamente a la cárcel. Pero no dura ni un día, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, porque los delitos también que le fincan están poco sustentados. Faramaya, como lo estás entonces diciendo. Surge ¿no? Problemas. Cuando dicen que el problema es de comunicación, el problema es más grave. Cuando no hay nada más que ofrecer que una comunicación que resulte entretenida, entonces el problema es muy grave y es un problema que ha tenido Nuevo León en los últimos años, incluso con el actual gobernador, porque precisamente ahí es donde surge Samuel García. Samuel García señala y declara que es precisamente la corrupción que él veía con Rodrigo Medina su motivación para ingresar a la política. Entonces, para hacer lo mismo. Pues mira, eso lo declara él. Entonces ahí empiezas a construir un personaje que se llama Samuel García,
que su motivación para entrar a la política fue el comportamiento supuestamente corrupto de Rodrigo Medina y una operación Tornado fallida del actual gobernador, ¿no? Luego entonces, el Bronco ya es denunciado como cuando es Samuel García senador, precisamente por Samuel García era diputado local de Nuevo León. Y aquí es donde se empiezan a desdibujar lamentablemente los candidatos independientes, ¿no? Cuando empieza el Bronco de una situación que me parece que muy lamentable, dejar por un lado la titularidad del Ejecutivo para enfrascarse en una contienda por la titularidad del Ejecutivo Nacional. Se lo ordenaron quien lo puso ahí, ¿no? Que es terrible. El poder empresarial de mismo Nuevo León, de Monterrey, concretamente, y detrás Salinas de Gortari, ¿no? Pero aquí tenemos el periódico del norte, de Junco de la Vega. Todo esto, todo orquestado y quienes llevaron ahí, como han llevado también a Samuel García. Fíjate, pero bueno, cuando el problema se dice que es de comunicación, el problema es más grave. Tú acabas de señalar medios de comunicación, ¿no? Luego entonces, se eclipsa o se va eclipsando también por la vara tan alta que ponen las autoridades electorales para las candidaturas independientes, que es prácticamente imposible lograrlas, y con esta aplicación celular que le presentó el Instituto Nacional Electoral, te acordarás, para poder registrar supuestamente de manera más eficiente las firmas. Entonces se vuelve esto una situación tan compleja que yo recuerdo al responsable de esta operación del Instituto Electoral tratando de explicar la aplicación y cómo estaba funcionando. Y bueno, la verdad es que cuando lo escuchabas explicando ni él mismo se entendía. Luego entonces, cuando las situaciones son tan complejas, se abren tantos espacios para hacer cosas indebidas como al parecer se hicieron. Luego entonces se empiezan a eclipsar o se empieza a fracasar esa figura idílica que en su momento fue las candidaturas independientes supuestamente libres de compromiso previo antes de acceder a las posiciones de poder. Luego entonces, con esos elementos, con un joven, Samuel García, que tuvo su motivación anti Rodrigo Medina frente a una operación fallida, operación Tornado del Bronco, que le duró menos de 19 horas Rodrigo Medina en prisión, ahora lanza Samuel García su operación Peínate Nuevo León. Peínate Nuevo León, ¿no? Y ahora, ¿qué tenemos en Nuevo León? ¿Qué tenemos en Nuevo León? Tenemos a grandes comunicadores, como es el actual gobernador y como es su esposa. Luego estamos ante un modelo con un estilo de comunicar diferente, pero lamentablemente sigue siendo lo mismo. O sea, ¿qué hay allá abajo? ¿Qué hay más allá? Que tenemos una imagen que se repite de Bronco, Rodrigo Medina, y ahora que se repite, pero vamos más allá. Después de lo que se ha presentado, me parece que es muy importante que veamos cómo se están... Hay violaciones del debido proceso, Ahí vamos. Flagrantes. Primero quiero dejar claro lo siguiente. Quiero dejar claro que son tres personajes muy interesantes. Sí. Rodrigo Medina, el Bronco y Samuel García. Que es Rodrigo Medina y su actuar supuestamente corrupto, la inspiración del actual gobernador para poder ingresar a la política y actuar. Luego, que es precisamente lo que hace en términos de comunicación el Bronco, es lo mismo que hace Samuel García con diferente estilo de comunicar, pero básicamente es eso, una fuerte comunicación al exterior, una operación fallida del Bronco con Rodrigo Medina, y ahora veremos qué sucede con Samuel García con el Bronco. ¿Por qué? Porque hay tres elementos muy profundos y lamentables, y son los que acabas de señalar, que son los que empezaste a señalar, y si me permites, hay una flagrante violación al debido proceso. Sí. Porque más allá de que un delincuente pudiera serlo o parecerlo, hay derechos... Hay una presunción de inocencia, ¿no? Hay tres elementos que se deben de respetar sí o sí, y uno está contenido en la Constitución, que es el debido proceso. Sí. Y ha sido violado porque se ha presentado una persona como si fuera culpable. Y todavía no ha llegado al juez, pues. Y todavía ni siquiera, pero o sea, se ha presentado de una manera humillante. Sí. Se ha presentado de una manera incorrecta. Sí. Se está vulnerando el debido proceso desde inicio. Y eso, si escuchaste lo que dijo en la conferencia el gobernador, también Samuel García, ¿no? Y eso que abre. Lo logramos. Dijo, lo logramos.
Logramos. Y ya lo trató y de delincuente, como si estuviera juzgado. Violación al debido proceso. Ahora, ¿no será todo esto en el artículo 14 constitucional? Premeditadamente, Salvador. Muchos Toda años. una paramaya para que salga precisamente No es la primera porque vez se violaron sus derechos. A Rodrigo Medina lo vacunó el Bronco. Sí, así es. Samuel García parece que está vacunando al Bronco. Así es. Porque se ha violado el artículo 14 constitucional, el debido proceso. Se ha violado la presunción de inocencia porque se está procurando a nivel nacional lo que se llama el efecto corruptor. Se está generando en la opinión pública, que puede pasar incluso a los juzgadores, a los jueces, una percepción de un sujeto que antes de no iniciar un procedimiento como culpable. Sí. Pero eso abre una ventana gigantesca a la impunidad. Y si me permites, evidentemente, y ahora vas a tener al invitado al nuevo presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, hay una violación evidente de los derechos humanos. Sí. Una persona nos puede parecer simpática o no, nos puede parecer odiosa o no, nos puede parecer que sea o que no sea, pero nadie tiene derecho a juzgar, a señalar desde el poder del Ejecutivo, cuando supuestamente tu inspiración fue para entrar a la política, es precisamente atacar lo que no te gustaba, y actuando como el Bronco actuó con Rodrigo Medina, más o menos igual, en un estilo de comunicar idéntico, pero con matices diferentes. 3 situaciones, ¿y qué es esto? Una invitación a la impunidad. Así es, totalmente. ¿Qué podemos esperar? Totalmente. Que los abogados del Bronco, con cierta pericia, pueden obtener la libertad de la persona señalada. A mí me parece que eso va a ser lo primero, ¿no? Ni siquiera porque sea culpable, suponiendo en el caso de que sea culpable. Pero se abre la puerta. Te voy a poner un ejemplo. Porque se violó el debido proceso. Florence Cassés. Así es. Es muy posible. Emblemático el caso. Que haya sucedido lo que se dice que sucedió. Es posible. Sin embargo, como fueron violados debido proceso, presunción de inocencia y derechos humanos, la persona se cae está en Francia y con una demanda importante al Estado mexicano. Se abren puertas a la impunidad por querer comunicar de una manera de algarabía, de triunfo, cuando no se ha logrado nada. Bueno, no sé si eso sea el objetivo, Salvador, o el objetivo real sea eso, el relumbrón, y luego ya lo vacuna como lo hizo el Bronco. Puede ser, porque ya no puedes jugar por el mismo delito dos veces. Puede ser una estrategia que él considera que le puede funcionar, Yo cumplí, pero después culpar al sistema judicial mexicano. Yo cumplí, pero los jueces pues lamentablemente no hicieron su trabajo. Yo cumplí, pero las presiones de los poderes fácticos fueron superiores. Pero yo cumplí como gobernador. Pero vamos a ver quién le cree el cuento. ¿Así? Ahorita tenemos 3 elementos fundamentales. Unas historias construidas en términos de comunicación del poder, que es tabla roca, que no tiene sustancia, como no la tuvo el Bronco, y hasta el momento no la tiene Samuel. 2 hechos similares, la aprehensión de del anterior titular del Ejecutivo, y las mismas violaciones al debido proceso, presunción de inocencia y derechos humanos. Rodrigo Medina está en su casa desde hace muchos años, el Bronco todavía al momento de este comentario está en prisión, pero ya veremos, según vayan corriendo los hechos. Pero eso nos lleva a responder la pregunta inicial, ¿qué es lo más difícil de ser gobernador? Dejar de serlo. Sí, bueno, complicado el asunto y bueno, yo te decía, creo que los abogados del Bronco lo primero que van a argumentar pues es esa violación a la presunción de inocencia, algunos derechos humanos, porque lo que hace Samuel García evidentemente es una humillación, pues está tratando de humillar al detenido, que es en este caso el Bronco. A ver, y quiero aclarar y subrayar muy bien aquí, yo sí creo que el Bronco es culpable, por supuesto, ahí hubo muchas evidencias. En nuestro ámbito privado y personal podemos creer lo que se nos dé la gana. Nosotros sí, y yo no soy el juez además, ¿no? Pero uno, bueno, es la percepción que uno tiene y lo que vimos, y luego vimos cómo a final de cuentas lo hacen candidato, evidentemente con un pinche ahí una ¿cómo se dice? Una complicidad con los magistrados de ese momento del tribunal ¿cómo se llama? de justicia federal electoral, o ¿cómo es ese? Se me olvida, bueno, el tribunal electoral, pues, ¿no? Y a final de cuentas, pero no
no por ello se va a violar los debidos procesos. Fue una lucha de muchísimo tiempo para que se diera en el nuevo, bueno, y ya no está tan nuevo, pues ya tienen alrededor de 8 años el sistema de justicia penal, para que precisamente se respetaran esos derechos humanos, porque antes te echaban, era al revés, pues era, tú eres culpable, fíjate, nomás tú eres culpable hasta que demuestres lo contrario. Tienes que demostrar que no lo eres. Era algo así como... Fusílenlo, demuéstrame que Dios no averígüenlo. existe, ¿no? Pues está cabrón, me debes de demostrar lo contrario, lo que sí supuestamente existe, ¿no? Entonces, hoy es todo lo contrario. Demuéstrame que soy culpable, ¿no? Aquí lo grave, Entonces, son varias cosas que son muy graves. Además de las 3 violaciones que hemos señalado, hay una historia que se ha fracturado de los candidatos independientes que algunos consideraron era una forma alternativa, como se llamó, de outsiders, de participación en la política. Pues lamentablemente vemos el que más lejos llegó el fracaso monumental que ha sido. También, por otro lado, vemos el Bronco. No, pero el Bronco no es outsider, por eso, no es era un priista, que se dijo independiente de quién. Candidatos independientes que en su momento fueron una manera atractiva por considerarlos algunas personas como outsiders participando en la política. Que lo vendió muy bien, porque fue el primero. Como fue Kumamoto, y él se ha mantenido con un prestigio interesante, pero bueno, ya no lo hemos visto. Ahí en ese sentido, Kumamoto sí era totalmente... eso por un lado, pero se ha fracturado esa imagen, porque el que más lejos llegó el Bronco está en la situación en la que está. Dos, también las autoridades electorales que ponen la vara tan compleja, tan complicada para que lleguen los auténticos outsiders a las candidaturas, que lamentablemente las broncofirmas pues ahí están investigándose a ver qué pasó, ¿no? Pero existe una alta posibilidad o probabilidad que se tengan que recurrir a varios esquemas no necesariamente legales para poder alcanzar los altísimos niveles de complejidad que las autoridades electorales piden para participar en política fuera de los partidos políticos. Me parece que también es muy importante señalarlo. 3, tenemos 2 modelos de comunicación similares, con estilos diferentes, y que llevaron a su antecesor a la cárcel violando los procesos. Me parece que esta película ya la vimos y es una película que no nos gusta. Totalmente. Bueno, para cerrar, Salvador, conclusiones sobre esto. Primero, si queremos que exista una participación ciudadana en la política afuera de los partidos políticos o una alternativa diferente a los partidos políticos, tendrá que haber reglas mucho menos soviéticas, como señala también algún comunicador por ahí, que sean más accesibles y posibles de alcanzar. Segundo, cuando en alguna política pública señalen que el problema es de comunicación, estemos atentos. El problema es muchísimo más grave que solo de comunicación. Tercero, si vas a ser gobernador o gobernadora de un estado, piénsalo, porque seguramente como estrategia política van a ir por ti. Desde hace algunos años, la persecución inicia desde las campañas. Incluso los mismos correligionarios del mismo partido, necesariamente por la narrativa de los últimos años, tienen que ir en contra de quien los ungió. Y se vuelve a ver, no sin armas, ahora con denuncias, el parricidio. Antes en la revolución, los puestos políticos se ganaban a balazos. Sí. Ahora las venganzas políticas son en denuncias. Repensemos, ahí está el caso de la delegada de Cuauhtémoc también, repensemos aquellos que estaban queriendo o se está repensando el fuero. ¿Quién debe de tener fuero? Y para que este tema da para mucho. La verdad es que es un tema muy interesante y debido proceso, presunción de inocencia y respeto a los derechos humanos. Es un tema tan amplio, tan tristemente generoso, que nos permite un análisis en muchísimos sentidos. Totalmente. Pues bueno, como siempre, Salvador, excelente análisis y como lo dices bien, da para mucho el tema, ¿no? Y sobre todo esto de quién sí y quién no, y hasta dónde debe de ser el fuero, ¿no? Porque se ha abusado históricamente de ello, ¿no? Los gobernantes, los que están en el poder, van a tener que estar defendiéndose permanentemente. Sí, hay un caso aquí, por ejemplo, hay una tortura
en tiempos de Padres, a Gisela Peraza, y que tenía orden o tiene orden de aprehensión, no sé si ya, no, según yo no expira, ¿no? Cuando es por lesa humanidad, y que eso es, ¿no? La tortura. Agustín Rodríguez, quien era el particular de Guillermo Padres, que la señora lo ha señalado como que fue el que orquestó toda esa tortura hacia ella. Y recuerdo bien, se giró, era en tiempos era el fiscal, bueno, en ese momento procurador Rodolfo Montes de Oca, procurador del Estado, y que el señor pues tenía fuero porque era diputado federal. Entonces, bueno, ya no lo es, yo no sé por qué no se ha ejecutado la orden de aprehensión. Bueno, pues ahí está, quién sabe. Entonces sí, es interesante eso, lo del fuero. Sería tema podría ser el otro jueves. Podríamos muy bueno experimentar el tema del foro, porque sí. Vende muy bien señalar que hay que quitar el foro. Pero el fuero, perdón, pero no para vende todo, muy no, bien. exacto. Vende Hay que muy limitarlo. bien decir que hay que limitar o eliminar el fuero. Eso en campañas es muy vendible. Sí. Como en campañas es muy vendible que vas a encarcelar a quien te antecedió. Sí. Pero sí, yo no estoy de acuerdo que lo quiten, pero hay que modificar, hay que limitarlo. Y sin violar los derechos humanos. Muy bien, muchas gracias, Salvador. Dice Coque Olivarría Rogel, muy buena información, es justo lo que no se ve en medios. Estela Mar dice, un tema muy interesante y falta mucho para su conversación, exactamente. Excelente reseña, dice Alejandro Figueroa. Aldo Castro, felicidades por ese invitado de lujo. No lo conozco, pero me impresiona su inteligencia, mesura y el respeto con el que habla. Hay mucho que aprenderle. Pues ya muchas gracias. Dice Estela Mar, la politiquería a todo lo que da. El gobierno de MC no es de fiar. Cuando se quiere hacer justicia pensando en la ciudadanía, otra cosa será la justicia. No le apuesten a los partidos porque también están en crisis. Pues sí. Bueno, muchas gracias, Salvador. Ahí está el tema que comento precisamente, de las altísimas normatividad para ser un candidato fuera de los partidos, precisamente. O sea, es lo complejo del tema, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Salvador. Bueno.